Ya chicos, vamos a trabajar el día de hoy con el siguiente tema de referente a historia, el tiempo y los calendarios. De las tres civilizaciones que estábamos viendo, ¿cuál eran, señor Steven Salavarría? Perdón, se me estaba hablando. Creo que no lo escucho porque mi internet está un poco malo. ¿De qué civilizaciones estamos hablando? Eh, la anterior clase creo que era de los... Hablamos sobre esos... De los que sirven al algo así. De esos de allá. Algo así. De esa civilización, creo. No. Jessica Sevilla, Sí, dice. ¿de, de qué civilizaciones estábamos hablando? De los mayas, los aztecas y los incas. Es nada que siguen nada. Ese es tema de segundo. Vamos, Era que diga lo que mandó de deber. vamos chicos. Ayúdeme, por favor, señor Salavarría mismo, ayúdeme, gracias. Ya le leo. Ajá, lea la diapositiva. Ya. En las culturas precolombianas, en las culturas precolombianas, así como orientes y la griega clásica, el tiempo era concebido de forma cíclica y no lineal, como en la modernidad occidental, por ser culturas eminentemente agrícolas. Mayas, incas y aztecas no veían el tiempo como un devenir pasado, presente, futuro, sino como la sucesión de ciclos naturales, la estación del año, la lluvia y la sequía. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver cómo estas civilizaciones veían el calendario, ¿no? Que en la actualidad el calendario lo vemos para la sucesión de los días, pasan los años, ya viene el cumpleaños de la señorita Puyay, etcétera. Vemos nuestros cumpleaños, que cumplimos más años, etcétera, ¿no es cierto? Ya pasamos en cambio en la antigüedad ellos veían el calendario como una herramienta para controlar sus cultivos, para determinar los fenómenos naturales, etcétera. Y lo veían de una forma cíclica, como ustedes pueden observar aquí esta imagen. Quiere decir así, ¿no? En círculo, cíclica, que se continúa. Sí, de continuidad. Usted sabe que, por ejemplo, el círculo, ¿no es cierto? Lo observamos y el círculo no tiene un fin. Entonces, de esa manera lo veían de forma cíclica, que continuaba y continuaba refiriéndose a qué? A los fenómenos naturales. ¿En qué se basaban ellos? Las estaciones del año, la lluvia, la sequía. ¿Para qué servía esto? Generalmente para la agricultura, ¿no es cierto? Ya que estos pueblos se basaban en la agricultura. Vamos. Ya, el calendario maya. Ayúdeme, por favor, señorita Frangerly. El calendario maya. El sistema de numeración vigesimal maya fue desarrollado para calcular el tiempo. Dos tipos de calendarios se superponían. El calendario sagrado lunar, llamado Isalquín, compuesto por múltiplos de 20 y con un total de 260 días. Y por otro lado, el AP, calendario solar de 360 días más 5 malos. En el Isolquín, el cálculo del tiempo se puede representar por medio de dos ruedas dentadas. En una se encuentran los números del 1 al 13 y en la otra los nombres de los días. La rueda de los números gira hacia la derecha y la de los días en sentido contrario. Ya, entonces tenemos la primera civilización, los mayas. De la misma forma podemos observar que tenían el calendario de forma cíclica y en la anterior clase vimos que ellos manejaron un sistema numérico vigesimal, ¿no es cierto?
vigesimal que era de 20 en 20, incluido el 0, ¿no es cierto? Y ellos utilizaban este sistema de numeración para el calendario, para controlar su calendario, ¿no es cierto? Entonces aquí nos habla que tenía dos tipos de calendarios, ¿no es cierto? Y podemos observar en la imagen, el primero dice que tenía 260 días y era el calendario lunar. Y el otro tenía 365 días y era el calendario solar. ¿Sí? Vamos al siguiente. ¿Me ayuda, por favor, señorita Mejía? Aliso. El calendario astronómico inca. El calendario inca se desarrolló a partir de la observación de los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, de manera que pudieron aprovechar mejor sus influencias en el régimen agrario. Para los incas, el año Huata de 360 días estaba dividido en 12 meses, 12 lunas de 30 días, más 5 que agregaba al finalizarlo. Los meses llevaban nombres de fenómenos. Observaban los solsticios y equinoccios con la ayuda de 13 pilares de piedra, tucancas, dispuestos de que tal forma en cada mes, cada uno de ellos señalaba por dónde salía y se ocultaba el sol. Con ellos se anunciaban las fiestas, los tiempos de siembra y las cosechas. Ya, muy bien. Entonces podemos observar en la imagen el calendario inca, que era un calendario lunar, ¿no es cierto? Nos dice aquí que podemos observar en esta imagen, este calendario ya lo hemos estudiado varias veces, ¿no es cierto? Al ser una institución bilingüe, ustedes saben que nosotros recordamos los raimis. Son 4 raimis y de la misma forma nos recuerdan a los 2 solsticios y a los 2 equinoccios. Tenemos solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccio de invierno y equinoccio de otoño. Entonces los 4 equinoccios ahora son recordados en los raimis, ¿sí? Del calendario astronómico inca, que todavía es utilizado para la siembra, la de deservar y cosechar todo eso, ¿no? Todo el proceso de cultivo todavía es utilizado, ¿sí? Entonces aquí nos indica que este calendario constaba de 360 días, divididos en 12 meses que estaban distribuidos por cada una de las lunas, ¿no es cierto? También nos dice aquí que quienes llevaban estos calendarios o manejaban eran los yancas o astrónomos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ellos eran los que observaban las lunas y establecieron los solsticios y los equinoccios. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ingrese nomás, por favor. Con la ayuda de 13 pilares. Los pilares son los que ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Ya. Ustedes también lo pueden observar cuando realizamos en cada uno de los raimis, se realiza ahí ¿quién me puede decir cómo se llama lo que realizan con flores, con frutas? ¿Cómo se llama eso? La chacana. Eso, muy bien. La chacana, ¿no es cierto? Esa chacana está orientada en estos pilares, en los solsticios y equinoccios. Cada una de las puntas se refieren a cada uno del solsticio y equinoccio. E inclusive ese símbolo es el símbolo del colegio, ¿no es cierto? Es como una especie de pirámide. ¿Ya? Bueno, seguimos.
el calendario de los aztecas. ¿Me va a ayudar, por favor? Señor Luis Lor. Ya, el calendario de los aztecas. Los aztecas registraban todo el tiempo en sus dos calendarios. El solar de 365 días, llamado Shuit, estaba compuesto por 18 meses de 20 días, más de 5 días inútiles. El Toanolopau, Tanalpowari. Ajá. ya, que tenía 260 días repartidos en 3 meses. La piedra del sol. Una de las piezas claves para entender el calendario está llamada piedra del sol, que mide 3,6 metros de diámetro y pesa 24 toneladas métricas. Estaba colocado en la cima del templo principal de Tenochtitlán. Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. En ella fueron esculpidos los nombres de los días y de los años cosmogónicos, pero no el calendario, sino más bien un símbolo ritual de Xinoteculi, el dios viejo y el dios fuego. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver ahora el calendario de los aztecas, ¿no es cierto? Nos dice que tenían un calendario solar que, que tenía 365 días y tenían también otro calendario que tenía 260 días. Para esto, este calendario azteca estaba basado en la piedra del sol. Ellos lo llamaban la piedra del sol. Ya vamos a ver más adelante una imagen. Entonces, ¿qué era? Esta piedra era, dice, una de las piezas claves para entender el calendario se llamaba, espérenme que está aquí, piedra del sol, que medía 3,6 metros. Entonces era una piedra bastante grande, ¿no es cierto? Que les ayudaba a ellos a controlar el tiempo. Vamos a ver de qué se trataba esta piedra del sol. Me ayuda, señor Ángel Torres. A ver, contenido de los anillos. La piedra del sol está compuesta por un disco central en el que se está representando el sol y lo rodea 4 rectángulos con la leyenda de los 4 soles. Primer anillo representa cada día del mes. Segundo anillo simboliza los rayos solares. Tercer anillo, la parte superior contiene la fecha final del calendario y las cabezas de 2 serpientes superpuestas. Cuarto anillo, en él están representadas las estrellas. Ya. Entonces, chicos, cada una de estas civilizaciones utilizaba el calendario, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para controlar principalmente sus embrios, ¿no es cierto? Y estaban basados en los fenómenos naturales, principalmente guiados por el Sol y por la Luna, que eran los astros principales, ¿no es cierto? Entonces, el calendario azteca era el que ustedes están observando y estaba compuesto por 4 anillos, nos dice. Esta era la piedra del sol, era una piedra muy grande que les ayudaba a ellos calcular el tiempo. Entonces, el primer anillo dice que representaba cada día del mes. En el segundo anillo estaban representados los rayos solares. El tercer anillo dice que la parte superior contiene la fecha final del calendario y las cabezas de 2 serpientes superpuestas. Y el cuarto anillo, en él están representadas las estrellas. Sí, entonces de esta manera los aztecas controlaban el tiempo, ¿no? Y como les digo, para cada una de las civilizaciones, el calendario no significaba, no era una muestra de presente, el pasado o el futuro, simplemente les ayudaba a tener control sobre los cultivos y sobre los fenómenos naturales, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta?
No. Chicos, por favor, aparte de la tarea que les envié, ustedes van a hacer el siguiente deber. Quiero que elijan uno de los tres calendarios que vimos, azteca, maya o inca. Van a elegir uno y van a hacer el dibujo. En la misma tarea, al final de la tarea que les envió, van a hacer el dibujo del calendario que a ustedes más les llamó la atención y van a escribir por qué a ustedes les pareció más interesante. ¿Sí? Van a describirlo y van a escribir por qué ustedes escogen ese calendario. Entonces, esta es una tarea extra que les dejo, ¿no? Aparte de las actividades que ya les envié. Listen, ¿es otro número de nota? Sí, por favor. El número de nota yo ya solo les envié en el primer documento, de ahí ustedes se van guiando ya, ¿no? Las carátulas son lo único que no van a tener número de nota.